tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 28 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. La Casa Blanca asegura que muchas naciones están aplaudiendo la operación antidrogas de la administración Trump en el Caribe. El reporte completo desde Washington, D.C. Y Voz News habla en exclusiva con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Nos explica los momentos cruciales que se están viviendo y no descarta un operativo estadounidense contra el cártel de los soles en suelo venezolano. Además, uno de los niños de la escuela donde se produjo el tiroteo de Minneapolis utilizó su cuerpo para proteger a otro de sus compañeritos. Veremos cuál es el estado de los heridos. Esto y más en Voz News, que comienza ya. El gobierno del presidente Donald Trump vuelve a poner en la mira a Venezuela y cataloga nuevamente a Nicolás Maduro como la cabeza de un régimen ilegítimo y narcoterrorista. Juan Esteban Silva desde la Casa Blanca nos tiene lo último. Juan Esteban. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. A mi espalda ven ustedes la bandera de los Estados Unidos a media asta después de esa tragedia en Minneapolis con la muerte de 2 personas, más de 19 heridos. Una tragedia que enluta a los Estados Unidos. Les quiero contar que hoy la Casa Blanca, en otro tema, se ha enfocado en Venezuela a propósito del envío de 8 buques de guerra, de los destructores, de todo ese despliegue incluso de un buque anfibio en el Mar Caribe. Recordemos que esto se da en el marco de una orden con más de 4.500 efectivos, una orden dada al Pentágono para enfrentar los carteles de la droga, carteles del narcotráfico. Hoy la Casa Blanca ha vuelto a criticar, como usted decía, Karina, a Nicolás Maduro, a quien califica como la cabeza de una organización narcoterrorista. Miren ustedes. But what I will tell you is that many Caribbean nations and many nations in the region have applauded the administration's counter-drug operations and efforts, and the president is prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. And as I've said from this podium before, the Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Maduro is not a legitimate president. He is a fugitive head of this drug cartel. He has been indicted in the United States for trafficking drugs into our country, and it is the utmost responsibility of this president and this administration to prevent the illicit flow of drugs into our country and to protect citizens from those deadly poisons. Para la Casa Blanca no queda la menor duda que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, todo el círculo de Nicolás Maduro, a quien, repito, no reconocen como el presidente legítimo de Venezuela, pues no hay duda de que para Estados Unidos es la cabeza de una organización narcoterrorista. Pero el despliegue no solo, Karina y televidentes, es en el Mar Caribe, también en la estación naval de Great Lakes próximamente, en Chicago, porque así como ustedes vieron y les hemos contado aquí en Voz News el despliegue de la Guardia Nacional en las calles de la capital de los Estados Unidos, ahora la siguiente ciudad es Chicago. Ahora bien, aunque ha generado críticas, especialmente del lado demócrata, miren ustedes las cifras para que se hagan una idea de lo que está ocurriendo en Chicago. For 13 consecutive years, Chicago has had the most murders of any U.S. city. This is J.B. Pritzker's legacy, by the way. For 7 consecutive years, Chicago has had the highest murder rate among U.S. cities with more than 1 million people. In 2024, just last year, Chicago's murder rate per capita was 3 times higher than Los Angeles and nearly 5 times higher than New York City. That's more than double the murder rate in Islamabad and nearly 15 times more than Delhi. Out of Chicago's 147,899 reported crimes this year, that's how many crimes have been reported in Chicago since January 1st. There have only been arrests in 16% of them. These numbers are unacceptable. Como dato de cierre, Karina y televidentes, les cuento, el próximo 22 de septiembre el presidente Trump viaja a Nueva York para participar en la Cumbre de Naciones Unidas, desde donde seguirá impulsando estas 2 líneas de presión internacional contra el narcotráfico y despliegues federales en grandes ciudades. Por supuesto, los tendremos muy al tanto de lo que ocurre allí en la cumbre también de Naciones Unidas y lo que ocurre aquí en Washington con la administración del presidente Donald Trump. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Y el fuerte despliegue militar de Estados Unidos al sur del Mar Caribe frente a Venezuela sigue acaparando titulares y la atención de quienes siguen cuidadosamente cada movimiento de este operativo. ¿Es realmente este el comienzo del fin para Maduro y el cártel de los soles? ¿Está preparada la oposición para recuperar al país
¿Cómo podría darse el proceso de transición? Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña María Corina Machado, quien ha liderado la oposición venezolana con enorme valentía. María Corina, bienvenida a Voz News. Muchísimas gracias, Karina, un placer. María Corina, Estados Unidos ha emprendido una lucha frontal contra el narcotráfico en la región, pero sin duda alguna el panorama ha cambiado drásticamente para la dictadura de Nicolás Maduro con las acciones de la administración Trump. El no reconocerlo como presidente de Venezuela, sino como un usurpador. El declarar al Cártel de los Soles como una organización terrorista. El identificar a Nicolás Maduro como su líder y el aumentar la recompensa por su cabeza a $50 millones. ¿Es este el inicio del fin para el narcorrégimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Bueno, esta es la estrategia correcta para lograr desmantelar esta tiranía que le ha hecho tanto daño no solamente a la vida de los venezolanos, como que ha desestabilizado toda la región y que además tiene como objetivo hacerle daño a la sociedad norteamericana y a sus instituciones. Haber calificado a Nicolás Maduro como lo que es, el jefe de un conglomerado criminal, que además tiene carácter narcotraficante y terrorista, es un paso fundamental porque establece otra aproximación, que es la aplicación de la ley, el law enforcement, con todo lo que ello implica. Y creo además, Karina, que en las últimas horas hemos visto cómo se ha ido conformando una verdadera coalición internacional, lo que demuestra que las democracias de Occidente entienden que el conflicto más importante que hay que resolver en este hemisferio es la tiranía de Maduro. Por supuesto, al menos creemos que van alrededor de 7 países que están apoyando a Estados Unidos en este operativo, en el reconocimiento del Cártel de los Soles precisamente como una organización terrorista. Ahora, por años Maduro ha dado apoyo a grupos promotores del terrorismo, grupos desestabilizadores de la región, grupos criminales como el Tren de Aragua, contrabandistas de petróleo y oro. ¿Qué representa precisamente esta lucha no solamente para Estados Unidos y para Venezuela, sino para el resto de la región y el mundo? Bueno, es que tú lo has dicho, el régimen de chavista madurista convirtió además a Venezuela en un satélite de Irán. Venezuela es el único país en este hemisferio donde se producen drones de asalto de tecnología iraní, pero además ha convertido a Venezuela en el santuario, en el gran espacio para el tránsito de drogas. Según la DEA, el 24% de la cocaína que se comercia en todo el mundo pasa por Venezuela. Muchas toneladas y toneladas de esto llega a los Estados Unidos. Y además, con los recursos del crimen, tú lo has dicho, narcotráfico, terrorismo, lavado de dólares, mercados negros, el circuito del oro criminal, todo esto se utiliza no para el bienestar de la sociedad venezolana, sino precisamente para la represión interna y para financiar la desestabilización de la región. Una de esas estructuras es el Tren de Aragua, pero hay múltiples otros mecanismos que buscan socavar las bases de la democracia de América Latina. Afortunadamente esto ha cambiado, hay conciencia clara de la mayoría de los países del hemisferio de que esta amenaza hay que desmontarla y desde luego en el caso de Venezuela la legitimidad total está en las fuerzas democráticas, no solamente porque ganamos una elección de manera avasallante, sino porque hemos logrado mantener a la sociedad unida y hoy Maduro está más débil que nunca a lo interno y a lo externo del país. Bueno, justo no se había visto un operativo en la región desde 1989 de esta magnitud. Usted ha declarado recientemente que Maduro debería de estar preocupado porque Trump va en serio. ¿Qué tan en serio cree que va? ¿Cree que se atreva a cruzar la línea roja contra Maduro? Bueno, yo no voy a especular por ninguna de las acciones que pueda tomar el presidente Trump, muchísimo menos. Yo creo que lo que corresponde es atenernos a los hechos, a lo que está ocurriendo. Y le puedo decir que sin lugar a duda, el régimen está muy preocupado. Maduro sabe que ha perdido no solamente el pueblo de Venezuela, y como quedó demostrado en las elecciones, pero es que en la propia estructura militar y policial, el repudio a Maduro es total. Y a esta hora, mientras estamos hablando, se está dando esta discusión. No le digo solamente en los cuarteles y en el alto mando, en los hogares de cada uno de estos ciudadanos militares, donde sus familias les dicen a sus hermanos, hijos, esposos, padres: nosotros no nos queremos hundir con un cartel del narcotráfico. Y Justamente, tienen que tomar una decisión, si se hunden con Maduro o si se salvan apoyando a la transición democrática. Ese es el dilema que está enfrentando hoy cada militar.
Y en ese sentido, el dictador Maduro señaló ayer que su régimen está supuestamente siendo amenazado por un submarino de propulsión nuclear. Escuchemos parte de lo que dijo. Porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear. Yo siempre digo, Dios está con nosotros, Dios nos bendice y nos protege. A Venezuela no la va a parar nadie. Venezuela tiene una diplomacia extraordinaria. Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas, porque el mundo no puede ser el mundo otra vez de hace 100 años, la diplomacia de las cañoneras. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes. O haces lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó. Ahí están sus declaraciones. ¿Qué respondería a estas declaraciones de Maduro? Es que los venezolanos estamos clarísimos que estas movilizaciones no son en contra de Venezuela, ni en contra de los venezolanos. Es en contra de una estructura del narcotráfico que está haciéndole daño y cobrando cientos de miles de vidas alrededor del mundo. Por eso están tan preocupados, porque ellos sí saben lo que han hecho, los crímenes que han cometido. Y la realidad es que todo se va a saber, Karina, todo se va a saber. Y la historia va a ser implacable con aquellos que en este momento hagan lo correcto, con aquellos que hagan lo incorrecto y con aquellos que no hagan nada, que pretendan a estas alturas mantenerse neutrales ante el horror de lo que ocurre en Venezuela. Y eso lo dirijo no solamente a los ciudadanos militares, pero también a todos los gobiernos de este hemisferio, porque al final hay que tomar una posición. O están con el cartel de narcotráfico, con una estructura del crimen y con quien es el tirano que viola los derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, o están con el pueblo de Venezuela, con la justicia y con las democracias que se han manifestado a favor de la transición democrática en el país, que es una causa justa que ya fue mandada en un proceso electoral. Justo en ese sentido hay varios reportes que señalan que se ha iniciado un reclutamiento forzoso en varios estados de Venezuela. ¿Tiene usted información al respecto? ¿Cree que podría haber división al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Cree que Maduro tiene miedo de que se acerque su fin? Lo que estás diciendo es muy revelador. Desde el fin de semana hubo una orden obligatoria a todos los empleados públicos, militares, policías, bomberos, maestros, enfermeros, de que tenían que ir obligatoriamente a todas las plazas Bolívar de Venezuela, que las hay en todas las ciudades y pueblos de nuestro país, a inscribirse como milicianos y que les entregaran armas y equipos, etc. Y los que no fueran les decían que les quitaban sus empleos, les quitaban las bolsas de comida, los bonos, etc. Fue realmente impresionante ver las plazas Bolívar de toda Venezuela vacías. La gente se rebeló. Comprenderás que un venezolano que gana $1 al día, con una pensión de $3 al mes, va a querer salir a hacer qué, a defender la dignidad de quien lo ha sometido en la miseria más absoluta, mientras ellos se esconden. Y desde allí empezaron efectivamente con un proceso que ha sido reportado en distintas partes del país, de que están buscando jóvenes en todas las distintas comunidades. ¿Pero con qué se están encontrando? Con las madres que van a defender a sus hijos. Así que esto es un acto desesperado, pero muy, muy revelador de lo que tú dices, las enormes fracturas y divisiones que ya existen dentro del régimen venezolano. Justo otro de los elementos clave y que acaba de mencionar son los países en la región, especialmente los de izquierda. Ayer reportábamos sobre el presunto plan de Brasil para intentar rescatar a Maduro. ¿Sabe algo de ello? ¿Cree que otros países de izquierda en Latinoamérica pudieran ayudarlo? Han habido muchos rumores en esta materia en las últimas horas de distintas iniciativas en distintas partes del mundo, y yo la verdad es que prefiero en un momento tan delicado actuar con mucha responsabilidad y no opinar con nada que no ha sido oficialmente confirmado. Pero lo que yo sí te diría es que es un momento en el cual todos los gobiernos, todos, van a tener mucho cuidado. Maduro es una de las figuras, si no la más detestada en todas las Américas. Los pueblos de las Américas están con el pueblo de Venezuela. Y tanto por política interna como por política exterior, se van a cuidar mucho al ponerse del lado de un sistema criminal, de una figura tan repudiada y en contra de la legítima
lucha y derecho que tiene Venezuela de salir adelante. Así que yo creo que los gobiernos han entendido que esto no es un tema de izquierda o derecha exclusivamente, esto es una dimensión superior. Aquí estamos hablando de las instituciones republicanas, de la democracia y de los derechos humanos. Y aquellos que hoy avalen a Maduro están frente a la historia condenándose con el mayor criminal que ha habido en este hemisferio. María Corina, Estados Unidos ha tomado una serie de pasos contundentes que los estamos viendo hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿está preparada la oposición? ¿Cómo va a reaccionar la oposición y los venezolanos para recuperar su país y no perder esta oportunidad? Yo te agradezco mucho que me hagas esta pregunta, porque yo sé que hay muchas personas que en Estados Unidos y en otros países se preocupan al recordar lo que han sido otros episodios en la historia donde hubo salida de un régimen por otro y que se presentaron situaciones de caos o de violencia, etc. Yo quiero dejar esto bien claro. Yo me atrevo a decir que Venezuela es quizás la sociedad más cohesionada que hay en el mundo hoy, sin duda en este hemisferio. Más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo. Entre los venezolanos no hay diferencias ni tensiones religiosas, raciales, regionales, ideológicas, sociales. Todos queremos lo mismo. No solamente que Maduro se vaya, como lo ordenamos en el proceso electoral, sino construir un país donde haya justicia, donde podamos vivir con dignidad y donde nuestros hijos regresen a casa. Y el día que Maduro salga del poder van a ser millones de venezolanos que van a regresar de Estados Unidos, de Europa, de los países de América Latina a reconstruir nuestro país. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos nuestros equipos listos y los planes para las primeras 100 horas, para los primeros 100 días. Y será una transición ordenada, pacífica y irreversible. Venezuela será libre y lo vamos a convertir en el gran aliado en seguridad, en comercio y en energía de los Estados Unidos y las democracias de Occidente. Justo eso quisiera preguntarle, después de más de 2 décadas del chavismo y de que muchas de las instituciones están tomadas por la narcodictadura, ¿cómo podría darse este proceso de transición y de regreso a la democracia? Bueno, nadie puede anticipar cuál va a ser el hito final o el detonante que va a traer toda esta energía. Lo que sí les puedo garantizar es que este es un proceso irreversible. Venezuela cambió para siempre. Maduro va a salir y ahora tenemos que prepararnos para un país que lo han dejado en ruinas, levantarlo con firmeza, con energía, con dignidad y convertirlo en el milagro venezolano en el sentido del boom económico, del crecimiento institucional y también en el plano humano. Sanar todas estas heridas tan profundas, ese daño tan grande que nos ha hecho y poder reencontrar finalmente nuestra familia. Será un trabajo arduo, pero el resultado va a ser extraordinario porque estaremos sentando los pilares institucionales de la Venezuela de los próximos 100 años, donde nunca volverá a haber una tiranía. ¿Estaría María Corina Machado a favor de un operativo de los Estados Unidos antinarcóticos, anticártel de los soles en territorio venezolano? Nosotros estamos a favor de desmontar una estructura criminal. Es un tema no solamente de orden humanitario, por la cantidad de venezolanos que hoy están siendo perseguidos, que mueren día a día por el horror de esta tiranía, pero también por un tema de seguridad hemisférica. Y nosotros estamos en comunicación con muchísimos países de este hemisferio y de otras partes del mundo para asegurarnos que todo lo que haya que hacer para aplicar la ley y desmontar estas estructuras efectivamente se hace. Y ahora además muy satisfechos de ver cómo esta coalición internacional crece, tal como lo anunciaba ayer el secretario de Estado Marcos Rubio. Así que estamos muy agradecidos al presidente de los Estados Unidos, muy agradecidos a la administración Trump porque se está llevando adelante la estrategia correcta. Por supuesto, una de las preguntas que muchos se hacen es, ¿hay funcionarios del régimen que quizás están pensando ya en negociar o en exiliarse, de los que usted tenga conocimiento? No tengo duda, obviamente son temas sobre los que no podemos elaborar públicamente, pero le aseguro que en todas estas personas, esta es hoy la discusión que están dando ellos y sus allegados, porque es evidente que este proceso no tiene vuelta atrás.
María Corina, evidentemente estos momentos parecen momentos con muchísima esperanza. ¿Cómo los vive María Corina Machado en medio de la esperanza que se ve por el futuro de Venezuela, pero también en medio de la tensión ante las amenazas de la narcodictadura de Maduro? ¿Siente miedo? ¿Se siente segura? ¿Cómo está viviendo estos momentos? Como dices, estos son momentos históricos y uno siente que estamos viviendo días que los que se va a escribir siempre y donde le vamos a contar a generaciones y generaciones. Los niños de Venezuela los estudiarán siempre. Entonces, lo primero que tenemos es una gran responsabilidad por lo que sabemos que está en juego, no solamente para Venezuela. Yo estoy convencida que el futuro de toda la región se está decidiendo aquí. Una vez que salga Maduro, saldrá Cuba, saldrá Nicaragua, y esto tendrá un gran impacto en todos los países de las Américas. Esto es realmente algo histórico y representa un legado único en este momento de la historia. Ahora, sin duda, las amenazas son muy grandes. Estamos quizás en el momento más peligroso y tenemos muchos compañeros que en esta hora están siendo presionados, amenazados. Son 816 presos políticos, 42 venezolanos que han sido desaparecidos y no sabemos de su paradero. Pero al mismo tiempo, te puedo decir que lo que me invade cada minuto es un enorme orgullo de lo que la sociedad venezolana ha sido capaz de hacer. Y a pesar de esta represión brutal, nuestra organización subterránea sigue creciendo, la gente está absolutamente esperanzada, dispuesta a hacer lo que nos corresponde y todos convencidos que de la mano de Dios vamos a lograr la libertad de Venezuela. Y todos queremos que así sea. María Corina, finalmente usted publicó justo hoy un video hablando sobre el brillante futuro que le espera a Venezuela, de un Venezuela próspero y productivo. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a los venezolanos y al mundo de lo que se viene? Nosotros vamos a convertir a Venezuela del hub criminal de las Américas en el hub energético y tecnológico de las Américas en poquísimo tiempo. Y lo vamos a hacer con el talento de millones de venezolanos que han tenido que dejar nuestro país y de millones que se han quedado aquí, juntos. Venezuela tiene unos recursos naturales que muy pocos otros países en el mundo tienen. Y además una ubicación geográfica incomparable. Pero sobre todo tiene gente talentosa, buena, amante de la libertad y de la familia. Y vamos a hacer a Venezuela ese milagro que te decía, una oportunidad de más de 1.7 trillion. Lo digo trillion porque en español tú sabes que Claro. es otra terminología, pero esto es gigante, la oportunidad de inversión. A mí me están contactando, Karina, cientos de empresas diciéndome queremos invertir en infraestructura, en tecnología, en energía, en tech, en fintech. O sea, todo está por hacer. Y creo que será un ejemplo de cómo, a pesar de la destrucción del socialismo y la tiranía, la voluntad de un pueblo que ama la libertad, junto a aliados genuinos de la democracia en el mundo, podemos transformar eso en un periodo de tiempo brevísimo. Así que estamos haciendo historia y yo sé que te voy a recibir a ti aquí en una Venezuela libre muy pronto. Amén. Con el favor de Dios, eso es lo que todos queremos de verdad. Nuestras oraciones por el pueblo venezolano y por supuesto que seguiremos muy atentos a lo que suceda. Gracias de verdad, María Corina, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a usted. Así nos vamos a la pausa comercial. Autoridades médicas dan a conocer el estado de salud de las víctimas del tiroteo en una escuela católica de Minneapolis. Los detalles de esto y más al regreso aquí en Voz News. Autoridades médicas del hospital donde atienden a las víctimas del tiroteo en una escuela católica de Minnesota informaron hoy sobre el estado de los heridos. El hospital Hennepin Healthcare atiende a 9 pacientes, 6 de ellos, incluidos 5 niños en condición satisfactoria. Un adulto mayor y un menor permanecen graves, mientras que otro niño está en estado crítico. Según el jefe de servicios médicos, Marty Skeeter, el primer paciente llegó en menos de 10 minutos, destacando la rápida respuesta de emergencia. Skeeter dijo que uno de los niños recibió un disparo de escopeta en la espalda mientras protegía a otro compañero. El Hospital Infantil de Minnesota confirmó que 3 menores siguen bajo cuidado y 4 ya fueron dados de alta.
Y el director del FBI, Kash Patel, informó que la agencia está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y un delito de odio contra los católicos. En una publicación en la red social X, Patel dijo lo siguiente: el FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y un delito de odio contra católicos. El tirador ha sido identificado como Robin Westman, un hombre nacido como Robert Westman. Por su parte, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, dijo que las armas que Westman utilizó para matar a 2 estudiantes de la escuela católica y herir a otros 17 fueron compradas legalmente. O'Hara indicó que al atacante se le encontraron un rifle, una escopeta y una pistola, y las 3 fueron adquiridas de manera legal. En más información, 27 personas fueron arrestadas ayer en Franklin, Nuevo Hampshire, en una amplia redada antinarcóticos donde se incautaron fentanilo y metanfetamina vinculados al peligroso cártel de Sinaloa de México. Agentes federales de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, indicaron que la cadena de suministro se remonta a Lawrence, Massachusetts, ciudad identificada desde hace tiempo como un centro de fentanilo para Nueva Inglaterra. El cártel de Sinaloa ha dominado durante mucho tiempo el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos, según funcionarios federales, y Lawrence ha sido señalado repetidamente como un punto clave de distribución. El fentanilo sigue siendo la principal causa de muerte por sobredosis en el país, con más de 70,000 muertes al año, según los datos de los Centros para el Control de Enfermedades. Y el Departamento de Seguridad Nacional anunció que más de 5,000 inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales han sido arrestados en Los Ángeles desde junio. Entre los detenidos se encuentran violadores, pandilleros, asesinos y agresores sexuales de menores. Algunos de ellos son Diego Fernández Martínez, un delincuente indocumentado y miembro confirmado de la letal pandilla Sureños; Juan Carlos Marín Hipólito, condenado por asesinato y sentenciado a entre 50 años y cadena perpetua. También figuran Jaime Sariñana Rodríguez, un delincuente condenado por abuso sexual continuo de un menor, así como Johannes Seray, un inmigrante ilegal de Eritrea y delincuente sexual registrado, condenado por robo y agresión. También se encuentra Justin Young, inmigrante ilegal de origen surcoreano, condenado por asesinato y tiroteo en una vivienda habitada y sentenciado a 75 años de prisión, entre otros. Al menos 19 personas murieron la madrugada de este jueves por un ataque masivo ruso contra Kiev, así lo informaron las autoridades ucranianas. Entre los muertos hay un adolescente de 14 años, mientras que 5 menores de entre 7 y 17 años de edad figuran entre los que sufrieron heridas de diferente grado de severidad. Así lo informó el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Kachenko. Las autoridades reportaron además daños importantes en varios edificios residenciales de al menos 4 distritos de Kiev. Ante esto, el enviado especial del presidente Trump para Ucrania señaló que estos ataques amenazan la propuesta del presidente de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó hoy de lamentable la pelea a golpes que protagonizaron el miércoles 2 senadores tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente en el país. La pelea fue protagonizada por el líder oficialista del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y su colega opositor, Rafael Alejandro Moreno, quienes días atrás se enfrentaron verbalmente por las acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro. Como era de esperarse, Sheinbaum enfocó sus críticas sobre el senador Alejandro Moreno, quien es también presidente del opositor Partido Revolucionario Institucional, el PRI, al que señaló como responsable de iniciar esta trifulca. Fernández Noroña anunció el miércoles que presentará una denuncia contra Moreno por lesiones y que solicitará que se le retire el fuero como legislador. Por su parte, Moreno acusó a Fernández Noroña de iniciar la agresión, asegurando que él fue el que inició la agresión y que lo hizo porque no pudo callarlos con argumentos. Así lo dijo en un video publicado en su cuenta de X. Nos vamos a la pausa comercial. Esta noche es noche de brújula. ¿Qué nos tienen, Verónica? Y hoy en La Brújula hablamos sobre la quema de banderas en los Estados Unidos, la prohibición de armas y, cómo no, también seguimos hablando de qué tan incómodo está el régimen venezolano con las medidas implementadas por la administración Trump. No se lo pierdan justo después de Voz News a las 9 p.m. Este y 8 p.m. Centro.
Quédese, ya falta poquito para la brújula y también ya viene nuestro panel para hablar de los temas que hacen titulares. Como le informamos, el gobierno del presidente Donald Trump vuelve a poner la mira en Venezuela y cataloga nuevamente a Nicolás Maduro como la cabeza de un régimen ilegítimo y narcoterrorista. Mientras tanto, la Casa Blanca anuncia que varios países están aplaudiendo el operativo antidrogas que está llevando a cabo en el Mar Caribe. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Franklin Camargo, analista político de PragerU desde California, y Orlando Avendaño, analista político y periodista de Voz. Bienvenidos y bueno, seguimos con este tema. Sabemos que estos días han sido cruciales. La atención está precisamente de todos en cada paso que va llevando Estados Unidos en este operativo que lanzó apenas la semana pasada. Hoy la Casa Blanca hace énfasis en que Maduro es un narcodictador. ¿Cómo han cambiado las condiciones para Maduro a raíz de los contundentes pasos que ha seguido la administración Trump? Vanessa, comienzo contigo. Pues yo creo que la situación para Maduro cada vez está más complicada. Esta mañana de nuevo veíamos a Caroline Leavitt decir que dado que Maduro es un cabecilla y que lo que están haciendo es inundar de drogas a Estados Unidos, que es la responsabilidad de Estados Unidos hacer algo para que esa situación no siga sucediendo. Y yo creo que de nuevo llama mucho la atención que ella no niega que puedan ocurrir cosas en Venezuela, como sí lo ha negado cuando a veces le preguntan sobre, por ejemplo, Ucrania. Sí ha negado que puede haber, digamos, tropas en Ucrania. Cuando le preguntan sobre Venezuela, eso no se pone sobre la mesa. Yo creo que el despliegue de cada vez más barcos, buques, a la secretaria de prensa hablando, al secretario Marco Rubio, yo creo que es una situación como nunca antes habíamos visto para Nicolás Maduro, y yo creo que es el momento en el que más tensión puede estar teniendo en su historia. Y yo sí creo que son valiosas aquellas, digamos, afirmaciones de esas personas o congresistas que están un poco impulsando esa narrativa de que ya casi va a suceder algo, porque creo que eso crea el ambiente y también es necesario crear el ambiente para que esta gente se sienta así arrinconada. Y justo hace minutos, al inicio de este noticiero, platicábamos con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y le preguntaba sobre si ella estaría a favor o apoyaría una operación antinarcóticos, específicamente en contra del cártel de los Soles por parte de Estados Unidos en suelo venezolano. Y ella dejó abierta la puerta. Ella dijo que ellos apoyarían cualquier operación en contra de una organización criminal. Orlando, dadas las condiciones, dado el despliegue que ha hecho Estados Unidos en el Mar Caribe, ¿crees que esto está realmente sobre la mesa? Mira, menospreciar lo que está sucediendo, tratar de subestimarlo, como está haciendo parte del chavismo, contradiciéndose, porque al mismo tiempo han alzado todas las alarmas, es mentirle a la gente. Evidentemente está ocurriendo algo. ¿Qué tanto va a abarcar? ¿Hasta dónde va a llegar? Eso no lo sabe nadie, solamente lo sabe Pete Hegseth, Marco Rubio y Donald Trump, que son al final quienes van a tomar la decisión, pero está ocurriendo algo. Ayer el Washington Post publicaba un artículo, un reportaje, diciendo que la operación, el despliegue que hay hoy en el Caribe no tiene precedentes, que una operación antinarcóticos no implica el despliegue de destructores submarinos nucleares, buques misilísticos, etcétera. Normalmente se ancla en la guardia costera y ya, pero esto es mucho más grande, mucho más importante que simplemente intercepciones para frustrar rutas del narcotráfico. Es verdad que no tiene la dimensión de una operación de intervención o invasión convencional. La gente la compara con lo que sucedió en Panamá, pero es que ese ya no es el mundo hoy en día. Entonces, mira, efectivamente está sucediendo algo. Muestra de esto también es la reacción del chavismo. El chavismo, ayer veíamos a Diosdado Cabello diciendo que había que tomarse muy en serio las amenazas. Hace 2 días, el régimen que históricamente ha denostado a las Naciones Unidas prácticamente le imploraba a Guterres que interviniera a favor de Venezuela. Es una muestra de humillación por parte del régimen para tratar de tener algún tipo de apoyo. Entonces sí, efectivamente hay un proceso en camino. Nuevamente, no sabemos hasta dónde va a abarcar. Yo creo que en gran parte lo que estamos hoy viendo, como decía Vanessa,
es guerra psicológica, es disuasión, es presión retórica, etcétera, un poco para ver qué reacciones puede haber adentro. Y obviamente se está apostando a que eventualmente la ofensiva militar sea el último recurso, ¿no? Y que esto pueda resolverse sin necesidad de llegar a eso. Que yo creo que va a ser así, porque no existe un militar o un soldado venezolano que esté dispuesto a romper una lanza para defender al régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, de alguna manera hemos visto los pasos contundentes que ha seguido el gobierno del presidente Trump en ese sentido, cuando a veces se comparan con otros operativos en el mundo que ha llevado a cabo Estados Unidos. Realmente han tomado todos los pasos, el declarar al Cártel de los Soles una organización terrorista, el de alguna manera reconocer que Maduro está usurpando funciones y no es un presidente legítimo como tal, sino un narcoterrorista, que en este momento Venezuela está tomado y es un narcoestado. De alguna manera se dan todas las condiciones para no descartar un operativo de cualquier naturaleza por parte de los Estados Unidos con el propósito de ir en contra de estos cárteles. Ahora, ¿qué efecto podría tener la caída del narcorrégimen de Maduro, no solamente en Venezuela, sino en cadena para las otras dictaduras de izquierda en América Latina, Franklin? Mire, yo soy de las personas que cree que se generaría un efecto dominó. Cuba, bueno, es obviamente una dictadura que tiene más de 60 años, que en su momento fue sostenida por la Unión Soviética, después aparece Chávez como un salvavidas para el régimen, pero verdaderamente si se cae la dictadura venezolana, especialmente la dictadura cubana, quedaría fuertemente debilitada en materia de inteligencia, en materia incluso militar, en apoyo geopolítico, en obviamente recursos económicos, petróleo, sería fuertemente afectada. Y si eso fuese resultado de la administración de Donald Trump automáticamente se convertiría en una de las figuras más importantes de la región históricamente, del hemisferio occidental. Y yo lo digo con completa y total objetividad. Si se logra derrocar la dictadura de Nicolás Maduro y posteriormente las dictaduras castristas, más allá de que si eres republicano, demócrata o de tu posición particular en cuanto a Donald Trump, el hecho de que se logre eso merecería una gran admiración y un gran aplauso por lo que representa, por lo que significa. Lo mejor que le ha pasado a la causa de la libertad de Venezuela es que tenemos una administración en Estados Unidos que ha comprendido que está en su propio interés nacional, es decir, America First, que exista un cambio político en Venezuela. No se trata de liberar a Venezuela porque los venezolanos nos caen bien, nos gustan o porque, bueno, sí, vamos a ayudarlos para que sean libres. No, la administración de Donald Trump ha comprendido que son una amenaza existencial. Cuando envían al Tren de Aragua y asesinan a estadounidenses, cuando se produce más del 20 o 25% de cocaína en territorio venezolano, cuando el 14% de los narcosubmarinos pasan por el Mar Caribe, cuando son una organización criminal que incluso colabora con el cartel de Jalisco. Así que se ha convertido todo en una mafia que causa estragos, que causa daño en los Estados Unidos día a día y que ellos han dicho, ¿sabes qué? Está en nuestro propio interés nacional neutralizar esto. Y incluso este despliegue, quien quiera decir que es únicamente un acto simbólico o que es como cosas que hemos visto en el pasado, está sumamente equivocado. La dimensión de estos despliegues incluso implicaría gastos de 13.000 millones de dólares según algunas estimaciones. Es decir, tiene un verdadero impacto, tiene una intención muy clara y ojalá se pueda lograr. Que se logre o no al final es difícil incluso predecirlo y tiene complejidades el régimen de Nicolás Maduro. Nadie aquí lo va a esconder, pero definitivamente son medidas de presión que van en la dirección correcta. Ahora, por otra parte, se dan a conocer reportes. Yo creo que también es importante el papel de los otros gobiernos de izquierda en América Latina. Había reportes de un presunto plan por parte de Brasil para extraer a Nicolás Maduro y ofrecerle protección de alguna manera. Vanessa, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves la relación de Brasil con Maduro, de Colombia, de Petro específicamente con Maduro? ¿Y cómo crees que podrían reaccionar estos gobiernos de izquierda si crees que alguno de ellos va realmente a buscar proteger a Nicolás Maduro? Yo creo que de las negociaciones o de las conversaciones a los hechos siempre hay un trecho muy grande. Y yo creo que si efectivamente llega a ocurrir, digamos, alguna acción, incluso por pequeña, porque no solo es que, digamos, planteemos el escenario tipo Noriega, sino una acción aún más pequeña, incluso más relacionada solamente con cargamentos,
pero cuando tenemos una Venezuela casi que rodeada por buques americanos, yo creo que va a ser muy difícil para un líder de izquierda decir, ok, yo me cargo este problema encima, porque estamos diciendo que Estados Unidos está dispuesto a hacer muchas cosas muy importantes para detener a Maduro y yo creo que es una posición muy difícil que un líder de izquierda esté dispuesto a cargar ese problema. ¿En dónde sí lo veo posible? En Cuba, por ejemplo, lo vería más posible que en Brasil o que en Colombia. Sin embargo, pues esta gente es tan rara, tienen tantos negocios que a veces nosotros no alcanzamos a comprender, porque es que nosotros analizamos, digamos, desde la sensatez, desde la política, desde la diplomacia. Ellos lo que pasa es que son narcotraficantes, entonces la verdad es que a veces los análisis que uno hace no son tan precisos porque ellos piensan como narcotraficantes porque son como narcotraficantes, pero ya digo yo que creo yo que la posición sería bastante complicada para un líder como Petro o como Lula de cargarse encima a un Maduro cuando Estados Unidos está avanzando en esa manera. Por otra parte, evidentemente nadie tenemos una bola de cristal. Yo creo que todo el mundo estamos ansiosos de saber qué va a pasar, de cómo va a suceder y en el reflexionar cómo podría darse precisamente la liberación de Venezuela, la transición de nueva cuenta a la democracia. Nos preguntamos, ¿cómo va a ser? ¿Va a venir de la oposición? En ese sentido, ¿qué podrían hacer en este momento? ¿Hay fragmentación dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas en este momento? ¿Podría alguien allegado realmente entregar a Maduro? ¿Podría Maduro simplemente abandonar el país antes de ser capturado? ¿Cómo lo ves, Orlando? ¿Qué es lo que ves y analizas sobre cómo se están dando las cosas en este momento? Mira, la tiranía trata de mostrarse cohesionada y sólida, pero en el fondo, pues quienes llevamos muchísimo tiempo siguiendo un poco la dinámica interna, y yo creo que cualquier venezolano sabe que eso no es así, ¿no? Eso es para la galería. Y en el fondo lo que ocurre dentro del chavismo son pugnas cainitas donde se matan entre sí por retener espacios, parcelas, etcétera. Algo muy innato, por cierto, a las dinámicas del crimen organizado. Entonces, no dudes de que eso está ocurriendo hoy en día y acentuado con la presión de Estados Unidos. Mira, yo siempre comento que, bueno, las tiranías están y se ven firmes hasta que dejan de estarlo, ¿no? Mientras estamos hablando podría estar ocurriendo el detonante. Y a veces el detonante es algo tan banal y tan humano como que un día llegó un general de alto nivel, de alto rango a su casa, la esposa está harta porque le quitaron la visa a sus hijas o porque le quitaron la visa a ella, está harta de la presión, quiere pasar sus vacaciones en Disney y le dicen, mira, ¿sabes qué? Si no haces algo, yo me voy. Y eso termina generando la caída del régimen. Es decir, a veces son las dinámicas humanas las que no vemos, las que terminan colapsando el sistema, pero para eso es fundamental la presión. Presión en todo sentido y esa presión está hoy. Entonces, mira, yo creo que el régimen no tiene posibilidad de resistir a una presión decidida de Estados Unidos. Yo creo que esta es la primera vez que el régimen se enfrenta realmente a una amenaza existencial. Hay que añadir que ese factor está ahí en gran medida no porque la administración Trump no haya querido durante su primer gobierno realmente resolver el tema, porque de hecho sabemos que Trump quería y que fue contenido por funcionarios como Bolton o Espert, sino que hay un factor importante y es el liderazgo opositor, ¿no? Que genera confianza para una transición. Y yo creo que eso es lo que al final le ha permitido a la administración considerar que sí puede haber una transición. Entonces, mira, yo creo que las condiciones dadas es cuestión de seguir presionando, seguir insistiendo y que eventualmente la administración esté dispuesta a cruzar la línea roja, que yo estoy seguro que lo está. Muchos consideran que Estados Unidos ha puesto la mesa. Franklin, cerramos contigo el tema. ¿Cómo se daría la caída de la dictadura, narcodictadura de Nicolás Maduro? Mira, indiscutiblemente se requiere fuerza. Ahora, que esa fuerza pueda suceder a nivel interno o que precisamente la fuerza que se genera alrededor de las costas venezolanas y además eso sumado a la presión diplomática
a la presión económica termine generando una implosión interna, también se puede dar. Una invasión al estilo Noriega, como en diciembre de 1989, por contexto, por época, por país, parece difícil. Para poner simplemente un ejemplo, el territorio panameño equivale aproximadamente al 8% del territorio venezolano. Sería como hablar del estado Apure. Así que esas dimensiones es importante mencionarlas también para tener los pies sobre la tierra. Pero la administración de Donald Trump está apostando por una presión que sí tiene presencia militar y que pueda generar a su vez una implosión interna. ¿Irá a suceder? No tenemos una bola de cristal, es a lo que está apostando la administración de Donald Trump. No es fácil, pero sí se está llevando acciones a una escala que no se había visto antes. Algo importante es que también Venezuela es un estado totalitario, es decir, puede haber chavismo sin Maduro, y es importante por eso que aquí aparezca el liderazgo opositor. Algo que se conversa o se contrasta, por ejemplo, con el caso de Irán es, sí, buscamos un cambio de régimen, pero ¿quién gobierna? ¿Dónde está la gobernabilidad? ¿Va a tener la voluntad o el consentimiento de sus ciudadanos? En Venezuela sí existe un liderazgo opositor que tiene más del 70% de apoyo de la ciudadanía, que tiene la legitimidad de un proceso electoral en donde cualquier persona, organización seria o país serio entiende quién fue el verdadero vencedor, y eso obviamente alivia el estrés de sacamos a Maduro y qué sucede después. Pero aún así, ya para culminar, si Maduro llegara a caer y se puede verdaderamente tener un gobierno de transición que es el legítimo, que es el constitucional, que es el que tiene la voluntad o el consentimiento de los venezolanos, se va a requerir, yo sí los que creo, ayuda de Estados Unidos igual en materia de fuerza, en materia militar, para desestabilizar a todas esas mafias internas. Son 26 años de chavismo. Hay militares corruptos, policías, Guardia Nacional, civiles armados, tupamaros, colectivos, narcotraficantes, y Estados Unidos ojalá pueda ayudar en eso, obviamente a cambio de muchos otros beneficios. Por supuesto, no es algo que se ve fácil, pero tampoco imposible, y hoy, como nunca antes, están dadas las condiciones para que esto suceda. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces. El día de ayer, de nueva cuenta, fuimos testigos de uno de los hechos más despreciables que puede ocurrir. Otro tiroteo que afectó a una escuela, esta vez dentro de una iglesia católica, mientras se llevaba a cabo la misa por el inicio del ciclo escolar. En el manifiesto, el tirador dejó muy claro que el objetivo eran los católicos. Sin embargo, la prensa se ha empeñado en tapar el motivo e incluso se empeñan en describir al victimario todavía como mujer, que era como se identificaba, quitándole la atención al hecho tan trágico de este tiroteo en el que murieron 2 personas y 17 más resultaron gravemente heridas. Vamos con nuestros analistas para seguir hablando de esto. Orlando, el New York Times tituló sobre esto como que la sospechosa tenía claro el objetivo, pero el motivo del hecho aún se desconoce. La pregunta es por qué uno de los medios tan importantes del país defiende al tirador, que para empezar era hombre, que se identificaba como mujer, y segundo, cuando está tan claro en realidad que iba en contra de los católicos, incluso en parte del manifiesto lo señala en el video que deja poniendo la imagen de Jesucristo como tiro al blanco. ¿Por qué un medio tan importante omitir estos datos tan relevantes de un caso tan trágico como este? Mira, ayer vimos una de las peores muestras de maldad que este país ha visto en los últimos años, y desafortunadamente eso no se limita a este terrorista. Es extensivo al Partido Demócrata, a los medios de izquierda, a los activistas de izquierda. No es menos maldad la que vimos, por ejemplo, del alcalde de Minneapolis diciendo que no era momento de rezar. No es menos maldad los que dicen que, bueno, es que no hay motivo, ¿no? No se conoce motivo. No es menos maldad el diario, como en este caso el New York Times, que trata de justificar y eludir los hechos que son relevantes, ¿no? Esto es parte de absolutamente lo mismo. Terrorista terrorista trans, porque yo creo que es momento de hablar de terrorismo trans, lo que hace, lo hace bajo el mismo argumento y bajo el mismo relativismo y el mismo desprecio a la verdad, el mismo desprecio a los derechos universales reconocidos por la razón,
que desprecia a la izquierda, que desprecia medios como el New York Times, que desprecia el Partido Demócrata. Es realmente preocupante. Yo creo que la crisis de Estados Unidos es espiritual, como es la crisis de todo el mundo occidental. Esto no se va a resolver con legislación, tampoco se va a resolver con libre porte de armas. Aquí hay que atender la raíz cultural de lo que está pasando, la raíz espiritual de lo que está pasando. Y desafortunadamente estamos viendo como el mainstream, que tiene una ascendencia importante en la sociedad, lo que se está poniendo es del lado de los victimarios. A mí me gustaría pensar que hubiera titulado, por ejemplo, el New York Times, si el tirador hubiera sido un blanco, supremacista, pro-Trump, de la alt-right, ¿no? Que estuvieran diciendo. Claro, por supuesto. Ahora, por otra parte, el mismo tirador en su manifiesto reveló muchas cosas, pero una de ellas no toda la prensa ha querido hablar de ello, y es que en sus palabras textuales, él decía que estaba cansado de ser trans y que lamentaba que le hubiesen lavado el cerebro. También le señaló a sus hermanos que tenía mucho tiempo en una fuerte depresión y queriendo terminar con su vida. Esto es sumamente importante, sumamente revelador. Vanessa, ¿por qué los medios, por qué los legisladores demócratas quieren tapar esto? E incluso escuchábamos ayer a legisladores diciendo que si se utilizaba esto para atacar a la comunidad trans era despreciable. No es que se esté atacando a la comunidad trans, simple y sencillamente se están hablando de datos reales, de datos precisos que se han visto en los más recientes tiroteos, y la prensa y algunos legisladores simple y sencillamente lo quieren esconder. ¿Por qué? Yo creo que cuando uno lee pues parte de esas declaraciones o esos escritos de este asesino, uno medio se puede imaginar, porque pues una persona normal yo creo que nunca va a alcanzar a comprender la magnitud de, digamos, esas luchas internas o esos trastornos que pueda tener alguien en la cabeza, pero uno medio alcanza a tener un sentido de la lucha, o sí, como de los trastornos, de los pensamientos tan extraños que pueda tener una persona así, efectivamente, diciendo que le lavaron el cerebro, pero luego también en otra parte dice que quisiera simplemente haber nacido mujer, pero que no se lo puede costear. Es decir, como esos ires y venires de alguien que simplemente no puede, evidentemente, pensar con claridad, y que estaba bastante atormentado, pues seguramente por voces y por cosas así. Y el punto acá, yo creo que este hecho tan trágico y tan triste debería suscitar, y seguramente eso es lo que va a pasar, y ya lo estamos viendo, dos debates muy importantes. Por un lado, el de la religión, el de si es importante o no son importantes las oraciones y la fe en Dios, pero por el otro lado también el asunto trans. Y es importante que se debata esto, yo creo que desde la compasión, porque yo creo que también desde la parte, digamos, republicana y conservadora tenemos que tener en cuenta que a veces queremos como que hacer las afirmaciones muy enérgicamente, y una persona que está en esa posición o unos padres que están en esa posición, pues tal vez no vayan a escuchar si se hace con insultos, pero desde la compasión esa persona la está pasando mal y está llevando una lucha interna muy difícil, y es importante poner ese tema sobre la mesa. Completamente de acuerdo. Franklin, ¿cómo lo ves tú? Sí, esto es un problema terrible, ¿no? Que tiene Estados Unidos, desafortunadamente. No es la primera vez que ocurre, ojalá no ocurra, pero puede suceder nuevamente. Así no los refleja el estado cultural actual de Estados Unidos. Pero la reacción de los medios de comunicación me genera obviamente un sabor amargo y profundo desagrado, porque deberían estar contando la verdad, y la verdad es importante para poder analizar lo que sucedió, sus motivos, sus causas y cómo se puede prevenir en el futuro. ¿Qué sucede? Que para los progresistas ciertos grupos específicos son víctimas y otros son victimarios automáticamente, y eso no puede cambiar, los roles no pueden cambiar. Por lo tanto, cuando hay un evento, cuando hay un acto como este, nefasto, terrible, donde las víctimas son personas que según su ideología y su cuadro ideológico siempre son los agresores y no pueden ser víctimas porque ellos son privilegiados, en este caso católicos, en este caso cristianos, ellos intentan ignorar eso. El hecho de que USA Today, un medio sumamente importante en Estados Unidos, ignore por completo que la persona, el tirador, era una persona trans,
obviamente es algo importante que están escondiendo por su motivación ideológica. El hecho de que digan que no tiene motivación o que no se conoce la motivación cuando la misma persona te estaba relatando en sus videos de YouTube lo que eran sus intenciones, lo que eran sus motivos, obviamente genera muchísimo desagrado. Era una persona claramente inestable, enferma, y enferma también por una sociedad que busca aceptar los sentimientos pero no la razón, busca validarlo como las personas se sienten pero no las personas, no lo que verdaderamente son. Y no que los sentimientos no sean importantes, sino que cuando los sentimientos sobrepasan la verdad, los hechos, la realidad, se terminan generando problemas. Hay que tener una discusión objetiva, transparente, con muchísimo respeto y muchísimo tacto sobre las personas transgénero, sobre los tratamientos, sobre los jóvenes, sobre la violencia obviamente de armas y los tiroteos, Claro. sobre el odio a los cristianos, sobre el odio a los judíos, porque esta persona era profundamente antisemita, y es una conversación que se tiene que dar. Pero yo siento que la izquierda progresista ni siquiera quiere decir que fue un crimen de odio en contra de los católicos, porque para ellos dirán, no, los católicos, los cristianos, ellos no son víctimas, ellos son privilegiados en esta sociedad, pero realmente en este país, tristemente en los Estados Unidos de América, están asesinando a niños o a personas por ser católicas, es la verdad. En plena oración, como lo vimos el día de ayer. Increíble. Vámonos rápidamente al último tema, antes de que se nos termine el tiempo, porque es no menos importante, y es que, el New York Times reporta que varios alcaldes demócratas de varias ciudades se están poniendo de acuerdo para desarrollar, según ellos, estrategias de seguridad, pero que, según ellos, vayan en favor de la gente y no como lo está haciendo el presidente Trump. Ahora, recordemos que hace apenas un par de días la misma alcaldesa de D.C., demócrata, elogió la labor del presidente reconociendo que ha disminuido drásticamente la delincuencia en la capital del país. Comienzo contigo, Vanessa. ¿Cómo ves esta improvisada organización que ahora quieren hacer los demócratas para contrarrestar las acciones de Trump? Pues la verdad es que desde hace mucho tiempo yo no veía un rayo de luz en el Partido Demócrata y yo creo que como que se les abrieron los ojos y dijeron, esto nos va a afectar. Según el New York Times, el objetivo de esa llamada en la que estuvieron alcaldes de Chicago, pues el equipo relacionado al alcalde de Chicago, también Nueva York y también California y también Los Ángeles, según el New York Times, era para que se pusieran de acuerdo en una estrategia porque tienen miedo de que la retórica, bueno, ellos lo llaman retórica, yo lo llamaría realidad, pero que la retórica del presidente Trump de que los demócratas no hacen nada por la seguridad les pueda afectar en las elecciones de medio término, porque como hemos visto en las encuestas y lo hemos reportado acá, la mayoría de los americanos están efectivamente preocupados por la seguridad. Entonces digo yo que les cayó una luz, porque por fin entonces ahora van a aceptar que sí hay un problema de seguridad, que sí tienen que hacer algo, pero al parecer la estrategia va a ser decir que el presidente Trump no hace nada por ayudar a la gente, sino que solamente es show y que ellos sí van a ayudar a la gente. Y por eso vimos hoy en la mañana al gobernador Newsom anunciar un plan para desplegar unidades contra el crimen en California y así ayudar a la gente, pero al mismo tiempo reclamándole al presidente Trump por supuestamente solo enviar o solo atacar a las ciudades demócratas. De modo que por lo menos digamos que ahorita los demócratas ya han dicho o han reconocido que sí hay crimen y que sí tienen que hacer algo. Bueno, simple y sencillamente en sus críticas, hace semanas, cuando todo esto empezó, el despliegue federal en Washington, D.C., criticaban al presidente Trump y además aseguraban que no había problema de criminalidad en las grandes ciudades. Vimos una encuesta, la mencionábamos precisamente el día de ayer, en donde más del 80% del electorado está de acuerdo en las acciones duras que está tomando el presidente Trump para regresar la seguridad a las principales ciudades del país que están gobernadas por demócratas. ¿Cómo ves esta reunión de emergencia, Orlando, y si crees que les va a dar resultado? Bueno, es insólito que haya tenido que entrar Trump para que los demócratas se pongan a trabajar, pero bueno, al menos parece que tienen disposición de trabajar. Vamos a ver cuánto les dura. Yo no creo que sepan hacerlo, ¿no? Y no creo que sea efectivo, porque simplemente no está en su ADN, ¿no? La ideología no los deja, porque para realmente trabajar bien tienen que enfrentar el narcotráfico, tienen que enfrentar el crimen organizado, tienen que enfrentar la inmigración ilegal. Y eso es algo que los demócratas han obviado casi que deliberadamente en las ciudades en las que gobiernan.
Mira, yo creo que los ciudadanos sensatos de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, cualquier ciudad demócrata que hoy está vuelto un chiquero, realmente están reclamando que la administración entre, ¿no? Y deben tenerle mucha envidia a los residentes de Washington, que por primera vez en más de 2 semanas han experimentado 0 asesinatos, ¿no? Un hecho casi que inédito en la ciudad. Y eso no está ocurriendo en las otras ciudades. Esa es una realidad fáctica que por más que odies al presidente Trump, tienes que reconocerla. Y de hecho, muestra de eso es que las medidas han sido populares, incluso en una ciudad donde más del 80% es demócrata. Franklin, cerramos contigo el tema y tú vives en California. Yo no me haría ilusiones, sí, no me haría ilusiones porque, Orlando lo decía bien, el problema es ideológico. Cuando un delincuente va y saquea una tienda, el conservador dice, mira, no importa qué tan difícil sea tu vida o tu circunstancia, el problema eres tú. Si robaste, debes pagar por ello. Y al final las personas funcionan por incentivos. Si te dejamos que cometas crímenes, vas a seguir cometiéndolo y más personas se van a sumar a eso. El progresista, por el contrario, el análisis al cual recurre es, bueno, ¿de qué identidad tienes? ¿Qué etnia? ¿Qué raza? ¿De casualidad eres hispano? ¿Eres afroamericano? O quizás robaste porque realmente lo necesitabas y necesitas alimentar a tu familia, a pesar de que sea un televisor, quizás unos zapatos en la Nike. O quizás es porque el sistema te oprime. Sí, el sistema es racista y por lo tanto tú te has visto obligado a robar. Vamos a darte una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una séptima oportunidad. Eso es lo que sucede en New York, eso es lo que sucede en Los Ángeles, con fiscales que no buscan presentar cargos a los crímenes que ellos consideran no ser tan serios. Así que el problema es ideológico, el problema es el de raíz, el problema es que ellos se han dado cuenta que es profundamente impopular con los independientes y todavía incluso con algunos demócratas y obviamente con el resto de los republicanos. Ellos quieren ganar elecciones, así que van a intentar cambiar un poco la apariencia. Pero el problema es de raíz, el problema es ideológico, por eso yo todavía no me ilusionaría demasiado. Hoy deberían estar felicitando a Donald Trump. El crimen en Washington, D.C., los crímenes violentos han disminuido un 45% en las últimas 2 semanas. Y no se ha hecho gran cosa, simplemente se ha desplegado fuerzas de seguridad a la calle, se están deteniendo a las personas que están cometiendo crímenes, se está revisando a las personas que tienen posesión de armas ilegalmente y listo. Tanto los demócratas que hablan de regular las armas y controlar las armas y muchas veces el problema es que no aplicamos la ley que ya existe y hay personas que hoy tienen armas de manera ilegal y simplemente hay que quitárselas. Por supuesto, yo creo que le está poniendo una muestra al país entero y a las ciudades gobernadas por demócratas de que en realidad cuando se toma en serio la seguridad de los ciudadanos se puede hacer. Simplemente aplicando la ley, ¿no? Eso es lo más sencillo de hacer. Bueno, debería ser lo más sencillo. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias, Orlando Avendaño, Vanessa Vallejo y Franklin Camargo por acompañarnos en el panel del día de hoy. Y gracias a usted por su confianza en Voz News. Recuerde que su apoyo es muy importante para que nos ayude a crecer. Comparta nuestro contenido, suscríbase a nuestras redes sociales y muy importante, vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Comparte este noticiero, suscríbase y active las notificaciones para que no se pierda el contenido que tenemos para usted. Gracias, que tenga una excelente noche. Si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.